Para la regulación de corriente del LED en el AL3353, primero se detecta el voltaje del pin FB para controlar la corriente del LED. El error entre el voltaje detectado y el voltaje de referencia interno del FB es amplificado y comparado con la señal de corriente de detección del pin CS más la compensación dependiente para determinar la potencia del MOSFET a tiempo. Este es un aspecto crítico, puesto que la compensación dependiente es una señal que se agrega a la señal de detección de corriente para garantizar la estabilidad del sistema. En un ciclo de trabajo alto, sin embargo, el control de modo de corriente puede causar la oscilación subarmónica para los ciclos de trabajo superiores al 50%, lo que conduce a la inestabilidad del sistema. Si la señal de control no tiene compensación, la corriente del inductor aumenta hasta que la pendiente alcanza la señal de control y luego desciende. Si en este momento el PWM es superior al 50%, la distribución no converge y el sistema entra en oscilación subarmónica. Esto afecta desde luego el voltaje detectado en FB. El AL3353 cuenta con una protección de LED abierto que apaga la salida si el voltaje de salida es mayor que el nivel de umbral preestablecido. Cuando ocurre una falla del LED, la corriente del LED y la caída de voltaje resultante en la resistencia de detección R6 es casi cero. Pero nuevamente un problema de capacidad en C3, por ejemplo, puede hacer que baje el voltaje sensado en FB. En este momento, el convertidor funciona a un ciclo de trabajo máximo que aumenta el voltaje de salida a un nivel alto. Aunque para evitar que esto suceda, el voltaje de salida se monitorea a través del pin OBP y el convertidor se apaga si el voltaje de salida excede el nivel preestablecido. Esta protección bloquea al AL3353. También, cuando el cátodo LED está en corto a GND, el voltaje de salida aumenta el voltaje OBP y el integrado apaga la señal de gate. Sin embargo, en algunas ocasiones, si la potencia de salida está limitada por la protección OCP, antes que el voltaje de salida alcance el voltaje OBP, el gate nunca se apaga. En este caso, una corriente alta pasa por el MOSFET de potencia y el diodo Schottky, provocando daños. Para mejorar la seguridad, el AL3353 monitorea el voltaje en el pin comp y bloquea la señal gate si el voltaje comp es continuamente superior a 3.2 voltios durante 37 milisegundos. Cuando el diodo Schottky o el inductor está en corto, la corriente del MOSFET de potencia aumenta significativamente
lo que provocaría que el MOSFET tuviese daño si el IC continúa funcionando. El AL3353 monitorea el voltaje en el pin CS ciclo por ciclo. Si el voltaje del pin CS es superior a 1.2 voltios, típico, durante 17 ciclos continuos, el IC bloquea y apaga la señal de gate para evitar que el MOSFET sufra daños permanentes. Igualmente, el apagado térmico del AL3353 incluye un circuito de protección para garantizar que el sistema no entre en condición de fuga térmica y explosión. Cuando la temperatura de la unión excede los 160 grados centígrados, el controlador y las fuentes de corriente se bloquean. Otros problemas de funcionamiento relacionados tienen que ver con la mala distribución topológica de la bobina inductora, las pistas del impreso y las resistencias divisoras de tensión. Las pistas de los bucles de alimentación deben ser anchas y cortas. Los componentes de alimentación deben colocarse muy juntos para que el área del bucle sea lo más pequeña posible. Hay dos bucles de potencia de alta corriente en el convertidor. Uno es el bucle de entrada de alta corriente y el otro es el bucle de salida de corriente. El bucle de entrada de alta corriente va desde el terminal positivo del CIN al inductor, al MOSFET, a las resistencias divisoras de OVP y luego al terminal negativo de CIN. El bucle de salida de la corriente va desde el terminal positivo del CIN al inductor, al diodo, al terminal positivo de Cout, reconectando entre el Cout y los terminales de tierra CIN. Debe revisarse que el condensador de desacoplamiento del pin DIN esté colocado lo más cerca posible del pin para reducir el ruido de la fuente de alimentación y que el circuito lógico interno pueda mantener limpia la señal de la puerta. La pista de conducción de la puerta debe encontrarse lejos del inductor para que el campo magnético alterno no induzca ruido en el convertidor de conmutación. Las resistencias divisoras de OVP deben encontrarse cerca del IC y el divisor debe conectarse a tierra cerca de la tierra del IC. Para el condensador de compensación COMP, el condensador debe estar lo más cerca posible del pin COMP. El área de cobre del bucle de potencia, especialmente alrededor del nodo de conmutación, debe ser lo más grande posible para un buen rendimiento térmico.